Muy buenas noches, señores y señores. Bienvenidos al desarrollo de la clase de ciencias naturales. Les pido perdón un poquito por la demora, debido a que estábamos en clases con con los compañeritos nuevos, pero ya estamos aquí para iniciar el desarrollo de las actividades. Bienvenidos a cada uno de ustedes. Licenciado, Licenciado, buenas buenas noches. buenas noches, Licenciado, buenas licenciado. noches. ¿Cómo están, Buenas noches, compañeritos? licenciado. Buenas noches. Angie dijo que usted no podía entrar. ¿Y cómo está acá adentro? Ahorita me ayudaron, Lisen, a entrar. Es que yo siempre aplasto ahí en el mensaje de WhatsApp, se abre, pero esta vez no se abrió, pero ya me ayudaron a abrir. Ah, ya, qué bueno. Señores y señores, un gusto poderles saludar a cada uno de ustedes, un gusto poderles saludar a través de este medio de comunicación. Inmediatamente iniciamos con el desarrollo de nuestra, Licenciado, buenas noches. ¿cómo está Pedrito? Buenas noches. Iniciamos con el desarrollo de las actividades correspondientes a esta semana, correspondientes a ciencias naturales. En pantalla ustedes pueden observar el formato para recursos de aprendizaje de tarea. Estamos en la asignatura de Ciencias Naturales, en unidad 7 Ecosistemas y Biomas, con el tema número 2 el funcionamiento. Permítanme un segundito nomás. Ya. Vamos, la unidad número 7 con el tema ecosistemas y biomas, el tema número 2 el funcionamiento de la cadena trófica en el manglar y los ecosistemas en el Ecuador, son los temas que nosotros vamos a ver. Tienen ustedes el tipo de tarea, tienen ustedes el objetivo de la tarea y a continuación tienen las instrucciones para el desarrollo de la misma. Recuerden que el trabajo es individual. Deben leer el compendio de la unidad 7 tema número 2 pueden ampliar su información sobre el mismo tema con otras bibliografías si necesarias, quiere decir que ustedes pueden ampliar el tema. ¿Qué es lo que tienen que hacer para la presente semana como tarea? Dice, desarrolla las siguientes preguntas. Investiga sobre un ecosistema de cada región. Pueden basarse en la información del Ministerio del Ambiente. ¿Dónde pueden conseguir esta información? Pueden buscar información en el link que se les aplica, que se les ha proporcionado. Ustedes tienen aquí https://go.gl/fx2RYA. Ese es el link donde ustedes pueden ingresar para que ustedes puedan encontrar más información sobre qué es un ecosistema, porque prácticamente está toda la información sobre los ecosistemas de cada una de las regiones que tenemos ahí. Dígame, compañerito Pedro. Licenciado, buenas noches. Disculpe una preguntita. Ahí en el link que ustedes nos están diciendo en la tarea número 1 de las 7, ahí nos sale que hay que hacer unos dibujos o cromos. Lo que pasa es que a veces, como le explico, yo como estoy en tiempo de trabajo, a veces no me da mucho el tiempo. Hay unos que sí le hago a mano y hay otros que no me da mucho el tiempo para hacer los dibujos, licenciado. Claro, yo ya les he dicho yo esa parte y les vuelvo y les ratifico, compañero. Es opcional, no necesariamente tiene que ser cromos ni necesariamente tiene que ser dibujado. Si ustedes son hábiles, eso ya les he dicho, si ustedes tienen la habilidad para el dibujo, ustedes pueden desarrollar dibujos. Pero si ustedes no, y por obviamente también en el caso suyo, su tiempo no le permite, usted puede simplemente, ¿qué hacer? Simplemente coger y pegar plomitos y con eso usted lo presenta mucho más rápido y obviamente de pronto mucho más estructural su tarea. Entonces ya todo depende del criterio de cada uno de los estudiantes. Yo ya les he dicho desde el inicio, no es una camisa de fuerza que tienen que dibujar mismo o que tienen que pegar cromos mismo. Ya todo depende de las posibilidades de cada uno de los estudiantes. Lo que me interesa es que capten y que desarrollen correctamente y adecuadamente su tarea. ¿Sí, compañero? Listo, licenciado, muchas gracias. Ya, no se preocupe, estamos, ya saben, para ayudarles. Ya saben que la entrega de la tarea es de forma escrita, clara y ordenada. Deben utilizar combinaciones de colores, líneas, símbolos e imágenes para ilustrar el contenido. Eso ya, como esta tarea, obviamente ustedes van a ver que obviamente tienen que investigar sobre los ecosistemas de cada región. Ahí pueden poner cromos, pueden poner una serie de cosas que pueden ilustrar su contenido de una forma más didáctica. A continuación, ya saben, la rotulación de la hoja es fundamental. Tienen que cumplir con todos los datos, los parámetros que se les solicita en la rotulación y a continuación inmediatamente desarrollan su tarea. Eso es todo lo que tienen que hacer en cuanto al desarrollo de la tarea. Deben leer las recomendaciones, la rúbrica de calificaciones
Y al final tenemos la información para el desarrollo de los recursos de plataforma. Estamos en la unidad número 7 con el tema el funcionamiento de las cadenas tróficas en el manglar y los ecosistemas en el Ecuador, correspondientes a la semana número 2 de fecha 26 de febrero del 2024. Esta tarea permite entregas desde el 22 de febrero, la fecha límite de entrega es el 31 de marzo y la fecha de publicación de la calificación será hasta el 5 de abril del 2024. Es que tienen un tiempo bastante cómodo igual para completar esta tarea. Tienen toda la información pertinente y una vez que se les ha explicado cómo tienen que hacer su tarea, a continuación vamos a iniciar con el desarrollo de nuestro material de apoyo. Buenas noches, María, le saluda. ¿Cómo está, compañerita? Muy buenas noches, bienvenida. Un gusto poderle saludar. Vamos a iniciar con los ecosistemas, el tema central de la unidad 7, ecosistemas y biomas, y vamos a ver el funcionamiento de la cadena trófica en el manglar. Para los que viven en la costa, para los que son costeños, para los que viven cerca del mar, ustedes deben tener un poco más de contacto, un poco más de conocimiento acerca de cómo está constituido un mangle, cómo está constituido el manglar. El manglar prácticamente es uno de los ecosistemas en donde abunda mucho más las especies. El manglar es importante porque obviamente está constituido por agua, está constituido por pantano y está constituido por determinadas zonas secas o zonas terrestres. Esto implica que en estos sectores prácticamente el hábitat tanto de flora y fauna es innumerable. Por lo tanto, es un ecosistema bastante rico en relación a las características y a la biodiversidad de cada una de las clases de especies que viven en ella. Es uno de los sectores más preponderantes y más importantes dentro de los ecosistemas. El manglar cumple diferentes funciones, o algunas funciones que son indispensables para el desarrollo de la vida, tanto de animales, incluido el hombre, y también de plantas, de insectos, de microorganismos y una serie de seres que viven en estos sectores. El manglar es un ecosistema marino costero ubicado en los trópicos y subtrópicos de nuestro planeta, en el cual la especie fundamental es el mangle, el árbol como tal, el cual tiene raíces aéreas. Prácticamente estas raíces aéreas, parte de ellas son acuáticas. Constituyen un ecosistema irreemplazable y único que alberga a una increíble biodiversidad, por lo que se los considera como una de las 5 unidades ecológicas más productivas del mundo, que lo constituyen en un recurso natural sostenible. Prácticamente el mangle, los manglares, es uno de los ecosistemas más indispensables de vida dentro de nuestro planeta. La importancia del manglar desde el punto de vista biológico radica en que protege a gran cantidad de organismos en sus troncos, entre sus raíces, por ejemplo, a determinados crustáceos como los cangrejos o en el fango, que intervienen en la descomposición de materiales orgánicos y purifican el agua que llega del mar. De hecho, está en contacto con el agua del mar, pero obviamente a través de sus raíces, a través del lodo, a través de determinadas estructuras que se van desarrollando en su contexto, en el interior del mangle. Esto permite que se purifique el agua, que sea prácticamente un filtro de purificación del agua que llega desde el océano. Asociados a los mangles viven una gran variedad de vegetales, cientos de hongos y decenas de especies de plantas acuáticas que son la base productiva del ecosistema. Cuando sus hojas caen, alimentan a una enorme diversidad de organismos y también a los ecosistemas vecinos, puesto que exportan parte de esa energía. Es así como favorecen la reproducción de innumerables especies marinas que ponen sus huevos en los estuarios y en algunos casos pasan algún periodo de su desarrollo en el ecosistema en busca de alimento y también de protección.
Un 80% de las especies marinas dependen de este tipo de ecosistemas para poder subsistir o sobrevivir, por lo que la destrucción del mismo incide en la disminución, por ejemplo, de los niveles de pesca. Entonces, prácticamente es perjudicial dañar todos estos ecosistemas. Este ecosistema reduce el impacto de las mareas depositando barro y formando pantanos donde se fijan los organismos. Asimismo, previene las inundaciones y depura el aire que se desplaza hacia los suelos agrícolas, al detener finas partículas de sal que acarrean las brisas marinas. Complementariamente funciona como un filtro que evita la entrada de material suspendido en otros ecosistemas. De este modo, es un eslabón entre la vida marítima y la vida terrestre. Retiene sedimentos y filtra sales minerales, integrándolos a una gran cadena alimentaria. Prácticamente aquí existe la pirámide trófica que nosotros habíamos visto en el inicio de todo este proceso, de estos temas, prácticamente en los ecosistemas está más presente y es mucho más estructural. Según el Ministerio del Ambiente, en Ecuador los manglares crecen en todos los estuarios que forman los ríos al llegar al Océano Pacífico. En algunos sectores, como el estuario del río Muisne y del río Cojimíes, la destrucción del manglar fue casi total debido a la construcción de piscinas para el cultivo de camarón. No obstante, la toma de conciencia de los pobladores locales acerca de su principal tradición fuente de sustento había desaparecido. Motivó en este sentido la protección de los últimos remanentes que quedan en estos estuarios. Eso quiere decir que dentro de la ley, dentro de la constitución de nuestro Ecuador, prácticamente, y obviamente dentro de la ley en relación a la naturaleza, prácticamente se ha generado una serie de protecciones y obviamente la delegación de la protección a cada una de las poblaciones en las cuales se encuentran, en los pueblos nativos, en los pueblos aborígenes, que obviamente son propios del sector. Ellos están a cargo, de acuerdo a la ley, en la protección del manglar, en la protección de todos estos sectores, para que no exista una deforestación, no existe una destrucción total, debido a que es importante el mantenimiento de su estructura. Entonces, en este sentido, también el Ministerio del Ambiente determinó que en el año 2016 la extensión del manglar era de 161.385.3 hectáreas a nivel nacional. Actualmente, en 4 provincias de la costa se han otorgado 48 acuerdos de uso y custodia de manglar a usuarios ancestrales. Eso quiere decir a los pueblos ancestrales, a los pueblos nativos. Y se han conservado 61.407.16 hectáreas. Además, 72.523.48 hectáreas son parte del Sistema Nacional de Áreas Protegidas. Eso quiere decir que el Estado tiene una injerencia directa sobre la protección de todos estos sectores, así como los parques nacionales. En los parques nacionales, para los que han tenido la oportunidad de ir a visitar, han tenido la oportunidad de ir a ver, pueden ustedes ingresar, pero ustedes no pueden dañar, no pueden contaminar, no pueden romper, no pueden hacer absolutamente nada. Simplemente ustedes pueden observar y disfrutar de la naturaleza en su máximo esplendor. Así sucede con las áreas protegidas en relación a los manglares. Están directamente administradas y protegidas por el Estado. Los ecosistemas en el Ecuador, es importante este tema, porque obviamente en el Ecuador nosotros gozamos de diferentes pisos climáticos. Nosotros gozamos, si nosotros venimos desde el Océano Pacífico, nosotros tenemos el sector litoral. Si venimos más hacia el centro de nuestro estado, nosotros tenemos el callejón interandino o la sierra, que a su vez tiene subclimas, tiene unos microclimas que nosotros ya vamos a ir viendo en qué consiste esos microclimas. Pero en sí, el nivel del suelo, las características de los ecosistemas también cambian. Y obviamente, si nos vamos al sector oriental, obviamente estos ecosistemas totalmente son diferentes a los otros anteriores.
cada uno tiene su propia estructura en cuanto a los ecosistemas, debido a que cada uno goza de un clima, goza de flora, goza de fauna, de acuerdo a las características climáticas y a los niveles de altura de cada uno de los terrenos. En este sentido, Ecuador es reconocido a nivel mundial por su riqueza florística y también faunística, eso quiere decir la flora y la fauna, los vegetales y los animales, la cual está asociada a una serie de variables ambientales como el bioclima, el relieve, el suelo, los regímenes de inundación, entre otras características que interactúan y dan origen a diferentes paisajes naturales y permanentes amenazas dadas por una continua y persistente presión del ser humano sobre los recursos naturales. Por ejemplo, en una de las consultas que se dieron anteriormente, nos consultaron que si era factible que en el Yasuní, por ejemplo, que es prácticamente una estructura, un área protegida por el Estado, obviamente se diera la explotación del petróleo. Si se da el proceso de explotación del petróleo, esto va a inferir en la riqueza florística y faunística de este sector. Entonces, por eso, a través de la consulta popular, creo que ganó el no en esta pregunta y eso evitó que se afecte a este ecosistema, obviamente dentro de los recursos naturales de nuestro país. El sistema de clasificación de ecosistemas del Ecuador continental junta las experiencias de clasificaciones anteriores con insumos generados a mayor detalle e información florística y ambiental, precisa para establecer un sistema jerárquico que clasifica y delimita los ecosistemas del Ecuador continental. Para describir y clasificar estos ecosistemas se toman en cuenta los siguientes factores. Por ejemplo, en primera instancia tenemos la fisonomía. Vamos a ver en qué consiste la fisonomía. Se refiere a la estructura vertical de la vegetación. Se distinguen entre bosques, arbustal, característicos o caracterizados por una vegetación dominada por arbustos y matorrales. Herbazal, donde predomina la vegetación herbácea. Esto en cuanto a la fisonomía. Tenemos los bioclimas. ¿En qué consiste un bioclima? Los bioclimas, en ese sentido, es un factor en la relación de la variación del clima y la distribución de la vegetación y en consecuencia de los animales. Se puede distinguir entre macroclima y bioclima. Esa es la subclasificación del bioclima. Ecuador posee un macroclima tropical, producto de la radiación solar, la precipitación y la temperatura. Existen en Ecuador 4 bioclimas: el pluvial, el pluvio estacional, el sérico y el desértico. Esos son los 4 bioclimas que existen en el Ecuador. En cuanto a la biogeografía, cuando hablamos nosotros de biogeografía, esta estudia los patrones de variación de unidades taxonómicas que resultan en la distribución de la biodiversidad biológica y la abundancia de las especies. Según la región biogeográfica, nosotros podemos determinar el litoral, los Andes y la Amazonía, dicho en términos comunes: costa, sierra y oriente. Costa, lo que es el litoral; Andes, lo que es la sierra; y Amazonía, como su nombre lo indica. En ese sentido, nosotros vamos a ver la biogeografía de cada uno de estos sectores por provincias y también el sector biogeográfico en el siguiente cuadro. En relación a la biogeografía regional, tenemos en el litoral las provincias biogeográficas, tenemos Chocó, tenemos el Pacífico ecuatorial; el sector biogeográfico tenemos Chocó ecuatorial, la cordillera costera del Chocó, Jama, Zapotillo y la cordillera costera del Pacífico ecuatorial. En relación a la región biogeográfica de los Andes, dentro de las provincias biogeográficas podemos mencionar los Andes del norte, y vamos a ver cuáles son las características fundamentales de este sector. Prácticamente el norte de la cordillera oriental de los Andes, el sur de la cordillera oriental de los Andes, los valles, el páramo, la cordillera occidental de los Andes y el Catamayo al Amor son los sectores
son las características del sector biogeográfico que comprende los Andes y los Andes del norte. En relación a la Amazonía, como región biogeográfica, la provincia biogeográfica es la Amazonía noroccidental y obviamente el sector biogeográfico corresponde o comprende el Aguarico, Putumayo o Caquetó, Napo, Curaray, Tigre, Pastaza, Abanico del Pastaza y cordilleras amazónicas. Ahí nosotros podemos ver prácticamente la clasificación de la biogeografía que tiene el Ecuador en cuanto a la región, en cuanto a la provincia y en cuanto a cada uno de los sectores más preponderantes dentro del desarrollo de nuestro Ecuador. En cuanto a la geoforma permite conocer las características del suelo, el subsuelo y también el relieve, factores que influyen en la conformación de los ecosistemas, principalmente en las unidades de vegetación. Este factor se divide en 3 niveles de representación. El primero, el relieve general, el segundo, el macrorelieve y el tercero, el mesorrelieve. Esas son las 3 características en cuanto a la geoforma, en la formación. El relieve general se refiere a todas las estructuras orogénicas que definen áreas de escalas espaciales de la región. Así en Ecuador los relieves son costa, de montaña y oriente que definen a las regiones del litoral, Andes y Amazonía respectivamente. En relación al macrorelieve, se refiere a unidades geomorfológicas de escala de paisaje e incluyen los conceptos de serranía, valle glacial, valle tectónico, cordillera, piedemonte, isla, piedemonte periandino, tenemos la penillanura y tenemos la llanura. Esas son las características en cuanto a el macrorelieve. El mesorrelieve constituye 57 unidades geomorfológicas como cuestas, colinas, mesetas, abanicos aluviales, terrazas, vertientes y chevrones. Esas son las características fundamentales en cuanto al mesorrelieve. La inundabilidad hace referencia a la acumulación o drenaje de aguas en función de las condiciones hidrológicas. Eso quiere decir la filtración, la infiltración, la escorrentía, la fluctuación estacionaria de las precipitaciones y unidades geomorfológicas tales como llanuras y también terrazas. Y la permeabilidad de los suelos. Así definimos 4 tipos de áreas dependientes del régimen de inundación. Dentro de estas características podemos mencionar de estas regiones las inundadas, las inundables, las no inundables o de tierra firme y las susceptibles a inundación. Esa es una clasificación en cuanto a las características de inundabilidad. La fenología corresponde a un conjunto de procesos asociados con la productividad como la afloración, la maduración de los frutos, la pérdida foliar, entre otros estados en cuanto al desarrollo de las plantas. Existen 4 tipos en el Ecuador, como podemos mencionar los siguientes. El deciduo referido a zonas donde los periodos secos tienen una duración entre 6 a 8 meses y el 75% de los individuos de las especies arbóreas y arbustivas pierden sus hojas en determinadas. Prácticamente ahí también interviene las etapas del año. Tenemos la siguiente que es semideciduo, que prácticamente esta está aplicada o está presente en los trópicos. En la formación se localiza en zonas donde los periodos secos tienen una duración entre 1 y 6 meses al año. Generalmente el 75 y el 25% de las especies arbóreas o arbustales también pierden sus hojas en esta etapa. Las siempre verde estacional son tipos de vegetación que aunque se mantienen con hojas verdes todo el año, una parte de ellas caen principalmente en épocas secas, pero son reemplazadas casi de forma inmediata por nuevas hojitas. La siempre verde, referida a los tipos de vegetación en regiones de los trópicos con estaciones secas que duran menos de 1 mes al año, que mantienen el follaje a lo largo de todo el año. No existe caída de hojas o presencia de caídas de hojas en este nivel, que es el siempre verde. En cuanto a los pisos bioclimáticos,
La variación altitudinal asociada a la temperatura juega un papel importante en nuestro Ecuador, especialmente en el establecimiento de comunidades de plantas y la distribución de ecosistemas. Se pueden identificar tierras bajas, pie montano, montano bajo, montano, montano alto superior y subnival y nival. Esos son los pisos bioclimáticos que contiene nuestro país. Dentro del Ecuador continental se han encontrado 91 ecosistemas, de los cuales 65 son boscosos. Eso quiere decir que el 65% está formado por bosques, 14 son herbáceos, 12 son arbustales. A continuación vamos a describir cada una de las regiones y algunos ejemplos de ecosistemas que podemos encontrar en cada uno de estos sectores. Y iniciamos con la región litoral, región situada entre el Océano Pacífico y el piedemonte de la cordillera de los Andes. Incluye las cordilleras costeras. Se caracteriza por tres grandes elementos que influyen en la distribución de la biota costera: el río Guayas, el río Esmeraldas y la cordillera de la costa. Esta región posee en total 24 ecosistemas, 22 de ellos repartidos en dos provincias biogeográficas claramente diferenciadas en su composición y estructura florística, así como en los bioclimas: la provincia del Chocó, predominante húmeda, y la provincia del Pacífico Ecuatorial, en su mayoría seca. Además, los dos ecosistemas restantes de la región litoral se distribuyen en ambas provincias. Estos ecosistemas se encuentran dentro de estas categorías. Esos son los que se encuentran dentro de estas estructuras. En cuanto al arbustal, deciduo y desértico, vamos a ver cuáles son las características dentro de esta etapa: arbustal, deciduo y desértico. Dentro de estos tenemos bosques siempre verde estacional, deciduo, semideciduo, inundado, inundable, herbazal inundado e inundable, manglar y salinas. Esas son las características dentro de esta región. En la región andina, esta región comprende la cordillera de los Andes, que se extiende de norte a sur. Abarca pisos bioclimáticos desde piedemontano hasta nivel en la cumbre del volcán Chimborazo, que es uno de los más altos a nivel de nuestro país. Esta región posee en total 45 ecosistemas, de los cuales 41 están distribuidos en 6 zonas. Además, existen 4 ecosistemas que se encuentran distribuidos en varios de los sectores biogeográficos. Esos ecosistemas se encuentran dentro de estas categorías y vamos a ver cuáles son. En primero tenemos el arbustal, siempre verde. Tenemos el semideciduo, el desértico, bosque siempre verde estacional, deciduo y semideciduo. Tenemos el herbazal de páramo, tenemos el húmedo, tenemos el ultrahúmedo, tenemos el inundado, inundable y lacustre. Acá tenemos la presencia de lacustres porque la mayoría donde se encuentran de zonas altas cercanas a determinados volcanes o nevados, siempre va a haber la presencia de lagunas. Ahí tenemos esta estructura lacustre. Tenemos el rosetal caulescente, que prácticamente son los frailejones que muchos de ustedes habrán escuchado en muchos documentales. Eso en cuanto a la zona andina o a la serranía. En la región amazónica con aproximadamente 82.120 kilómetros, incluye las planicies de inundación de los ríos de origen andino y de origen amazónico, sus interfluvios y las cordilleras amazónicas que se levantan hacia el sur. En esta región existen 5 sectores biogeográficos y 22 ecosistemas, de los cuales 7 se distribuyen en varios de estos sectores debido a que presentan características propias de la composición florística y de inundabilidad general. Estos ecosistemas se encuentran dentro de las categorías de bosque siempre verde, inundado e inundable, y herbazal inundado. Prácticamente, como ustedes han visto, la región amazónica siempre va a permanecer verde y ahí prácticamente en la región amazónica nosotros siempre vamos a ver la presencia de bosques.
Y los bosques van a estar siempre verdes, van a estar inundados o van a ser inundables. Tenemos el herbazal inundable. En cuanto a la región insular o Galápagos, a nuestras islas, se ubica en el Océano Pacífico a la altura de la línea ecuatorial que pasa por su montaña más alta. El volcán Wolf incluye 234 unidades terrestres emergidas, tales como islas, islotes y rocas. Dentro de esta región no se han clasificado a detalle todos los ecosistemas presentes, pero se han encontrado estos grandes grupos que son importantes. Dentro de ellos podemos mencionar los acuíferos, tenemos ecosistemas de zonas húmedas, de zonas de transición y de zona árida. Tenemos humedales, tales como manglares y lagunas. Tenemos ecosistemas de zona litoral, tales como playas rocosas, playas arenosas y también barrancos. Tenemos ecosistemas de zona submareal, que corresponden a fondos rocosos y paredes verticales, arrecifes de coral, fondos arenosos. Y por último tenemos ecosistemas de zona pelágica que corresponden a bajos y áreas pelágicas, o eso quiere decir prácticamente zonas donde se encuentran poca o una escasa presencia de vegetales en estas zonas. Estas son las características fundamentales que nosotros hemos ido viendo cada una de las regiones, sus características, las 3 regiones, incluido Galápagos, que están estructurando nuestro país y que obviamente de acuerdo a la flora y la fauna, de acuerdo a los pisos climáticos, encierran una gran cantidad de especies, tanto de flora y de fauna, una biodiversidad bastante extensa de las cuales nosotros debemos proteger y debemos sentirnos orgullosos. No debemos quemar, no debemos destruir la naturaleza. Cuando nos vamos al páramo, nosotros no debemos destruir los pajonales, porque prácticamente ellos son el filtro, lo que generan el agua dulce que nosotros podemos consumir. Dentro de los pajonales existe una gran biodiversidad en cuanto a flora y a fauna, las cuales igual debemos proteger para que no existan cambios en sus estructuras y esto genere algún tipo de alteración en cuanto a la estructura y esto provoque algún cambio que vaya a afectar el desarrollo de la vida de cada uno de nosotros. Nosotros tenemos que hacer conciencia de que todo lo que nos rodea, especialmente lo que es la naturaleza, es indispensable para el desarrollo de la vida del hombre. Si nosotros destruimos, si nosotros dañamos, si nosotros contaminamos, prácticamente nosotros, primeramente, nos estamos haciendo daño a nosotros mismos y segundo, a nuestras futuras generaciones le estamos causando un daño irreversible. Le estamos quitando esa oportunidad de conocer especies, de conocer lugares bastante interesantes, obviamente de acuerdo a la naturaleza que nos ha proporcionado. Señores y señores, de esta manera nosotros hemos llegado ya a la parte final del desarrollo de la presente clase. Un gusto haber podido contar con la presencia de cada uno de ustedes. Tienen explicado todo su material necesario. Me despido de todos ustedes, no sin antes desearles que tengan una feliz noche y un feliz fin de semana. Nos estaremos viendo hasta la siguiente clase. Gracias, licenciado. Gracias, Liz, igualmente. Gracias, licenciado.